Vamos a continuar con el tema que dejamos pendiente. Vamos a seguir abordando esta enseñanza que es muy importante. Yeshua HaMashiach Melech Israel. Hoy se está hablando mucho de un Mashiach en el mundo. Hay noticias, hay versiones y cada uno interpreta a su alcance, a su manera sobre esto. Pero tenemos que ir a la luz de la palabra de nuestro Abacados. Primeramente tenemos que conocer cuál es el propósito del Eterno de traer a Yeshua HaMashiach Melech Israel otra vez a la tierra. ¿Cuál es la finalidad? Bueno, el propósito del Eterno es cumplir todas las profecías que fueron dadas a conocer desde los tiempos, desde los patriarcas, los profetas. Todos ellos hablaron de un personaje singular que vendría en un futuro. Entonces, el personaje sin duda que viene a cumplir esta profecía es Yeshua HaMashiach. Eso no hay duda, no podemos negar esta cuestión porque hemos venido abordando el tema con respecto a la persona y a la figura de Yeshua. Hemos estado buen tiempo aclarando desde su nacimiento, también su ministerio que llevó a cabo en la tierra. Vino para publicar las buenas nuevas, las buenas noticias, y finalmente tenemos que fue crucificado, muerto, pero nuestro Abacados lo levantó, lo resucitó y después lo exaltó y lo tiene a su diestra. Y desde ahí Yeshua HaMashiach vendrá otra vez a la tierra para entonces ser coronado como el Rey de Israel. Y uno de los ministerios principales, una de las funciones que vendrá a hacer Yeshua HaMashiach es precisamente la restauración de las 12 tribus de los hijos de Israel, que hoy no existen, no están, porque también tenemos que recordar desde hace más de 2700 años aproximadamente, el reino del norte fue llevado a el exilio por los asirios, y desde ese entonces no existe las 10 tribus de los hijos de Israel. Solamente el que ha sobrevivido a pesar de todas las tragedias que ha experimentado a través de los siglos es la tribu de Judá. Entonces el Eterno sostiene esta tribu como un remanente, como una parte para dar fidelidad de lo que Él habrá de hacer en los postreros tiempos. Es algo asombroso saber que el Eterno también cumplió una de las profecías que Él ha declarado a través de los profetas, que es necesario dejar un remanente. Entonces, hasta hoy tenemos ese remanente que es el pueblo judío. Así que, en base de este pueblo judío, podemos entonces comprender que nuestro Abacados habrá de cumplir al pie de la letra cada una de las profecías que Él dio a conocer en tiempos antiguos. No faltará ninguna profecía, porque si Él mantiene el pueblo judío, el remanente, como una señal, quiere decir entonces que esa luz nos ayuda a comprender lo que pareciera una oscuridad de las 10 tribus, porque en realidad
no sabemos dónde están. Desde la cautividad en Asiria, el pueblo se mezcló. Las 10 tribus fueron entonces mezclándose. Hoy en día entonces podemos decir que esa ramificación está en todo el mundo. Vamos a ver hoy lo más importante que tenemos entonces en la profecía de la restauración a través de Yeshua HaMashiach, Melech Israel. Quiero llevarles ahora a buscar el libro de Oseas. Oseas fue un profeta que le tocó hablar al rey Usías. Estos personajes que voy a mencionar son reyes de Judá: Usías, Jotam, Acaz y Ezequías. Entonces, Oseas comenzó desde el año 792, es cuenta regresiva, hasta llegar al nacimiento de Yeshua. Entonces, empezamos que este profeta le tocó ministrar al rey Usías, y también le tocó dar un mensaje al rey Jeroboam. Una observación: hubo 2 Jeroboam. El primer Jeroboam le tocó en la división. Entonces, en este caso tenemos el segundo Jeroboam. Así que para que no se vayan a confundir. Entonces, tenemos pues que Usías era el rey de Judá en el año 792, y en el año 793 era Jeroboam II. Vayamos pues ahora con el capítulo 11 de Oseas. Y bueno, tenemos el versículo 1. Dice: cuando Israel era un niño, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Es una figura que menciona aquí Oseas. Al decir un niño, está hablando la comunidad pequeña. Recordemos que hace poco estábamos con la fiesta del Pesaj. Entonces hice un comentario de que eran aproximadamente 70 personas que ingresaron a Egipto. Versículo 2: cuanto más los llamaba, tanto más se alejaban de ellos. Ofrecían sacrificios a los Baales y quemaban incienso a los ídolos. Pero fui yo el que enseñó a andar a Efraín, tomándolo por sus brazos, pero no reconocieron que yo era el que los sanaba. Los traje con cuerdas humanas, con vínculos de amor. Fui para ellos como quien alza el yugo sobre su quijada, alimentándolos con ternura. Hace poco estábamos con el tema de los primogénitos. Entonces estaba comentando con ustedes con respecto a la importancia que tenían los primogénitos. Eso no solamente es entre los egipcios, sino también entre todos los cananeos y también dentro del pueblo hebreo, el pueblo de Israel. El Eterno ha llamado a Efraín como el representante de todas las 12 tribus de Israel. Rubén faltó el respeto a su padre, cometió un pecado en contra de su padre Jacob, y esta fue una de las razones en que el Eterno le restó
la importancia de su primogenitura. Ahora, tenemos que Rubén es hijo de Lea, pero José es el hijo de Raquel. Jacob amaba más a su hijo José. Y esto afectó tanto la armonía de todos los hermanos, que tuvieron envidia de él y lo mandaron, lo vendieron a Egipto como esclavo. Allá en Egipto, el Eterno bendijo a José. Después de todas las experiencias que pasó, llegó a ser el gobernador de Egipto. Y Faraón lo casó con una mujer egipcia. Entonces, el primer hijo de José se llamó Manasés. Muy bien. Y el segundo hijo de José se llamó Efraín. Muy bien. Ahora, cuando Faraón, después de largos años, concede a José la oportunidad de traer a sus hermanos, de traer a sus familiares para asentarse en Egipto. La raíz es precisamente por la hambruna y la sequía que azotaba en la tierra de Canaán. Tenemos entonces que emigran un número aproximado de 70 personas y llegaron a establecerse en la tierra de Gosén. Y ahí se multiplicaron, ahí fueron creciendo. Muy bien, pero una vez que llegan a establecerse en ese lugar y en el que Jacob bendice al abacados porque le concede ver a su hijo José. Durante largos años, los hermanos de José mantuvieron a su padre bajo engaño, diciendo que José había muerto por una fiera en el camino. Y no le dijeron que ellos lo habían vendido como esclavo hacia Egipto. Pero al paso de los años, el abacados exaltó a José. Así que se descubre entonces el engaño, la mentira de sus hermanos, cuando José los exhibe. Cuando José les dice, yo soy José. Ustedes vienen por alimento y el Eterno me envió a este lugar para poder ayudarles. Así que una cosa quiero decirles, no piensen mal, el Eterno ha encaminado para bien, para hacerles un bien. Y de esta manera entonces tenemos el viaje de Jacob hacia la tierra de Egipto. Cuando después de haber estado un tiempo, aproximadamente 10 a 15 años, se aproximaba la muerte, Jacob sentía esto. Hace un trato con José y le dice, hijo, quiero que sepas que estos dos hijos tuyos que tienes aquí, yo los voy a adoptar. Van a ser como si fueran mis hijos. Entonces, siendo pues que el tiempo se le aproximaba a Jacob para morir, tomó la decisión de bendecirlos. Habló a José y le dice, tal tiempo quiero que vengas porque quiero bendecir a tus hijos. Para ese momento tenemos que Jacob no podía ver
más. Empezaron a faltar visión a sus ojos y fue difícil distinguirlos. Pero llegó José y los puso delante de Jacob. Entonces José llevaba a Manasés a su izquierda de José y a la derecha de Jacob. Y tenemos entonces a Efraín a la derecha de José, pero a la izquierda de Jacob. Entonces, lo que pensó José, lo que podemos deducir, era que al llegar inmediatamente, Jacob pondría sus manos, la derecha sobre la cabeza de Manasés, su izquierda al hijo menor de José llamado Efraín. Pero no sucedió así. Tenemos entonces que Jacob cruza los brazos. Entonces José dice: no así, padre mío, endereza los brazos. Es así. El mayor es Manasés, el menor es Efraín. Entonces, una vez más, Jacob dice: lo sé, hijo mío, lo sé. Pero el menor será el mayor. Este será engrandecido. Y de esta manera, entonces, lo que estaba haciendo Jacob es transmitir la primogenitura de José a Efraín. Por lo tanto, aquí empezamos entonces a entender lo que el Eterno quería hacer en el futuro, de elegir a Efraín como representante legal de todas las tribus del reino de Israel. Muy bien, esa es una de las razones entonces por qué llegamos a esto. Ahora, regresamos en el capítulo 11 de Oseas. Encontramos pues que el Eterno dice el versículo 3: pero fui yo el que enseñó a andar a Efraín, tomándolo por sus brazos. Se refiere a todo el reino de Israel. Efraín representaba a las 12 tribus de los hijos de Israel. Muy bien, pero no reconocieron que yo era el que los sanaba. Es decir, el pueblo de Israel batalló mucho, luchó mucho para comprender a nuestro Abba celestial. La prueba está cuando estábamos estudiando sobre el tema del Pesaj. Abordamos la historia del pueblo de Israel en Egipto. Cuánto lucharon, y aún en la salida, cuánta desconfianza había entre el reino del pueblo de Israel, del pueblo de Efraín, vamos también a decir. Y el Eterno pues ahora, en resumen, dice el versículo 11: no tenía que volver a la tierra de Egipto, pero ahora el asirio será su rey, porque no quisieron convertirse. Es decir, que fueron pocas las veces que el reino de Israel buscó al Todopoderoso. Fue más el tiempo de la desobediencia. Aun cuando después de que salieron en Egipto les entregó la Torá, después de un tiempo de 2 meses que habían transcurrido desde la salida, les entrega el pacto de la Torá en el monte Sinai. Pero empieza la idolatría en ese lugar. Y lo que hizo el Eterno es
terminar con la primera generación. Y eso fue la causa de los 40 años que duraron en el desierto. La segunda generación introdujo a la tierra prometida. Pero una vez que se establecieron, la misma segunda generación se separó muchas veces del abacados. La vida del pueblo de Israel ha sido una vida de infidelidad delante del abacados, a pesar de que tenían una Torá, una enseñanza escrita. Ahora pues llegó el tiempo del exilio. Entonces el Eterno preparó al asirio. El versículo 6: la espada gravitará en sus ciudades, y el fuego consumirá las barras de sus puertas, porque siguieron sus propios consejos. Mi pueblo vacila en volver a mí, aunque lo llaman desde lo alto. Todos juntos no pueden levantarlo. Pero ¿cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Cómo podré entregarte, oh Israel? ¿Te dejaré acaso como Adma? ¿Te trataré como Zeboín? Pudo haber aniquilado a Israel en el desierto. En algún momento le comentó a Mosé que el propósito de él es aniquilarlos, destruirlos. Pero Mosé intervino delante del abacados. Él rogó mucho a nuestro Padre Celestial: si tú no perdonas al pueblo, bórrame de tu libro. Así que Mosé siempre estuvo al tanto como representante del Todopoderoso a favor del pueblo. Y no quiso ningún mal, sino todo lo contrario. Él manifestó su pensamiento de interceder por ellos día a día, y no quiso que nada pasara. Pero lejos de que el pueblo aprovechara todo este tiempo, ellos fueron poco a poco alejándose del abacados. Y tenemos ahora, entonces el versículo 9 dice: no ejecutaré el ardor de mi ira, no me volveré para destruir a Efraín, por cuanto yo soy Elohim y no hombre. Así que el Eterno hizo un pacto con Abraham, con Isaac, con Jacob. Y a raíz de ese pacto es lo que entonces el Eterno recordaba para poder entonces mantener viva la esperanza del pueblo, del reino. Ahora seguimos el siguiente versículo, versículo 10. Dice: irán en pos del Eterno. ¿Quién rugirá como león? Sí, él rugirá, y sus hijos vendrán temblando desde occidente. Desde Egipto vendrán temblando como pájaros, desde Asiria como palomas. Y haré que habiten en sus casas, dice el Eterno. Efraín me tiene rodeado de mentiras, la casa de Israel de falsedades, y Judá aún divaga para con Elohim, para con el Santísimo y el Fiel. Muy bien, ¿qué es lo que encontramos en esta profecía? Ciertamente a veces pensamos que una profecía, un capítulo solamente debe darse a conocer, ya sea negativo o ya sea positivo. Pero el Eterno, en resumen, da sus proyectos en un versículo o en dos versículos.
Lo que vimos al principio del capítulo 11 es desde la formación del reino de Israel, del reino de Efraín. Pero a medida que fuimos avanzando, a mitad del capítulo 11, encontramos la rebelión de Efraín. Y luego tenemos ahora, a la mitad del capítulo, que fueron llevados a Asiria como consecuencia de su rebelión. Pero al final del capítulo 11, ahora el Eterno está anunciando el regreso de Efraín. Una vez más, ese reino que se dividió, recordemos que Efraín se dividió en dos partes. El reino del norte siguió con el nombre de Israel, Efraín, y el reino del sur como Judá. Aquí entonces el Eterno está haciendo mención de ambos. El pecado de ambos, la desobediencia de los dos reinos. ¿Por qué entonces el Eterno está hablando de su regreso? Hemos visto capítulos anteriores, tanto Jeremías como Ezequiel, dice, no por tu causa haré que regresen, sino por mi santo nombre que es blasfemado en todas las naciones. Por mi nombre os haré regresar. Esa es entonces la sentencia final de nuestro Abacados, porque el Eterno quiere exaltar, glorificar a su nombre, trayendo una vez más a su pueblo, las dos casas de Israel, para volver a unirlas y tener una sola casa. La palabra no faltará, la palabra no será echada por tierra, sino que la palabra que habló nuestro Abacados llegará a cumplirse. Ahora nos toca a nosotros creer en esa palabra.